Bueno, buenos días. Yo soy el doctor Marcelo Vilaseca, neurólogo adjunto del hospital, de acá del doctor Negrín. Y bueno, somos los que, con otra compañera, los que llevamos la unidad de cefalea. Así que bueno, nada, hoy me compete un poquito hablar de un tema con bastante relevancia, que es la migraña y la mujer. Y bueno, y haré una breve descripción de las causas, de la frecuencia, de cómo se hace el abordaje de este tipo de paciente y con algo que es bastante frecuente, sobre todo en las distintas etapas de la mujer. La migraña y la mujer, siempre nos preguntamos por qué ellas padecen más y qué ocurre en el cerebro. La migraña, nosotros decimos que no es solamente un dolor de cabeza, es un trastorno neurológico primario que tiene que ver mucho con el sistema trigémino vascular. Son crisis recurrentes de dolor neurológico, de difícil manejo muchas veces, muy asociado también a comorbilidades que ya las vamos a ir desarrollando. Y también es importante que es la segunda causa global de discapacidad, sobre todo en mujeres menores de los 50 años. La prevalencia, como vamos a remarcar acá, en España realmente hay una prevalencia demasiado alta, o sea, alrededor de 5 millones de personas padecen de migraña. Generalmente, lo que se habla a nivel de la península, que se sitúa entre el 12 y el 13% de la población general. Y como datos orientativos, 1 de cada 8 personas en España tiene migraña. En las Islas Canarias, digamos, nosotros que llevamos adelante la unidad de cefalea, lo que vemos es realmente una frecuencia bastante mayor de lo que se sitúa en la población general, hablándose de entre un 16 a un 18% de la población general. No, puede haber factores climáticos, es un poco lo que nos preguntan siempre los pacientes y realmente, indudablemente tiene su connotación. Con respecto a la clasificación internacional, nosotros hacemos una primera división donde hablamos de migraña que puede ser sin aura, la migraña con aura o la migraña crónica. El aura es algo que precede o acompaña a veces al dolor de cabeza. Es una sintomatología bastante molesta, digamos, para el paciente. Y generalmente, a posteriori se puede desarrollar el dolor de cabeza. Se puede desarrollar la crisis, de migraña, ¿no? El aura por lejos más frecuente es el aura visual. Hay muchos tipos distintos de patrones de auras visual. Los más frecuentes son los escotomas centellantes, luces, a veces defectos campimétricos que pueden aparecer y también visión en caño de escopeta. Hay muchas cosas que, por lejos el aura visual es la más frecuente, pero también puede ser sensitiva, puede ser motora y también puede afectar también el lenguaje. Suelen también durar alrededor de minutos hasta media hora y el paciente le provoca una gran angustia todo esto. Desde el punto de vista de la frecuencia, nosotros la migraña también la dividimos en una migraña que puede ser episódica o puede ser crónica. Y eso lo relacionamos mucho con las crisis que tiene el paciente y aparte de eso le ofrecemos un calendario de cefalea que se lo damos en la consulta para hacer un seguimiento de las mismas
no solo para ver la cantidad de crisis que tiene, sino también cómo responden a los fármacos que uno, bueno, emplea para este tipo de situaciones. Entonces, más o menos, si el paciente tiene entre 6 y 8 episodios al mes, 6 o 8 crisis, entre las fuertes y las moderadas, se habla de una migraña episódica de baja frecuencia. Si tiene entre 8 y 14, se habla de una migraña episódica de alta frecuencia al mes, ¿no? Por supuesto, y cuando ya supera las 15 crisis, se habla de una migraña crónica propiamente dicha. Es cierto que los pacientes con migraña crónica, que ya tienen más de 15 episodios mensuales, experimentan crisis más graves, peor calidad de vida, bueno, generalmente se asocia muchas veces a comorbilidades tanto psiquiátricas como enfermedades vasculares, y bueno, y es un poco bastante discapacitante, que bueno, que es un poco lo que nos compete en esta situación. Este es un estudio que lo traje a colación porque me pareció interesante, pero bueno, nada, es un trabajo que se hizo con 9.000 adultos en toda Europa y bueno, y se arrojó que un 37,6% de estos pacientes se le diagnosticó una migraña y de los cuales muy pocos recibían un tratamiento adecuado. Entonces, nada, es un poco lo importante de esto, de que no esté ni infradiagnosticada ni infratratada, ¿no? Porque muchas veces lo que nos encontramos muchas veces tanto en la consulta general como en la consulta especializada es bueno, este tipo de situaciones, ¿no? Y el paciente no anda bien y tiene mala calidad de vida, bueno, se relaciona mal socialmente, bueno, etcétera, ¿no? También hay una situación que le llamamos nosotros la carga interictal, que es, digamos, entre una migraña y otra, diríamos, nosotros siempre decimos, bueno, trátenos de decir cuántas crisis fuertes ha tenido, pero también el paciente entre una crisis y otra tampoco está bien del todo, entonces eso se habla de una carga interictal o síntomas que hay entre una cefalea y otra. El papel del CGRP, esto si bien es más fisiopatológico, pero me pareció bueno explicarlo. El CGRP es un neuropéptido que se llama gen de la calcitonina y es el que interviene en la cascada de la migraña, en la aparición de las crisis. Está muy relacionado también con la parte hormonal, que es un poco la que después voy a desarrollar un poquito más, y realmente ha cambiado un poco el paradigma de la migraña, porque hoy ya se sabe que es una enfermedad, diríamos que el CGRP es el origen de todo esto, y bueno, y se están estudiando muchos neurotransmisores más para dar un poco con lo que se llama la diana terapéutica, diríamos, de este tipo de tratamiento, que son más dirigidos a la mejoría clínica del paciente y a la prevención de las crisis, ¿no? El papel, si bien esto es más fisiopatológico, el CGRP es un neuropéptido que provoca un potente vasodilatador y bueno, y se ha demostrado, por eso también ha cambiado un poco esto del paradigma, porque claro, hoy se sabe que también es una enfermedad que está biológicamente activa, ¿no? Entonces, bueno, si bien esta es una diapo de cómo actúan los distintos preventivos que nosotros tenemos, me pareció también bueno establecer un poquito el papel del CGRP en función de todo esto. Igual después se puede seguir desarrollando un poquito más. Ya con respecto a migraña en mujer, creo que esto era como una entrada para poder explicar un poquito más. La migraña en la mujer es una enfermedad modulada
también por las hormonas, ¿no? No es estática y es una enfermedad que, claro, está influenciada por la parte hormonal y va cambiando también en cada etapa hormonal, tanto en severidad, en frecuencia y bueno, y un poco el eje de los estrógenos, ¿no? Y el CGRP es bastante clave. En estos cambios hormonales y en la expresión clínica, diríamos, de la misma, entonces nos encontramos primero con una etapa prepuber, diríamos, donde, claro, hay baja actividad de los estrógenos, entonces la manifestación en la migraña es prácticamente, la prevalencia de la mujer en el hombre es prácticamente la misma. En la posmenarca, o sea, con la primera menstruación, ya hay un inicio de una fluctuación cíclica, con un aumento progresivo, ya como manifestación migrañosa. Hoy sabemos que hay niños de 8 o 10 años, o sobre todo niñas, que pueden iniciar también ya con crisis migrañosa bastante frecuente. En la edad fértil, que por supuesto es la edad que más nos compete a nosotros, porque bueno, es la mayoría de los pacientes, con las fluctuaciones mensuales, digamos, de la parte hormonal, hay una máxima prevalencia de la misma y la relación mujer-hombre, es una relación de 3:4 a 1, o sea, cada 10 mujeres, 3 o 4 lo tienen, ¿no? El embarazo, bueno, el embarazo es un estado realmente que, bueno, cuando lo comentamos un poco con los pacientes, me dice, doctor, la solución sería embarazarme. Mirá, le digo, la realidad es que un poco la mayoría de las enfermedades neurológicas mejoran durante el embarazo. Yo creo que hay un estado también de mayor satisfacción para algunas cosas. Y bueno, y realmente, o sea, demostrado clínicamente, claro, los estrógenos están estables y entonces ese GRP del cual hablábamos se comporta normal, digamos, y produce una mejoría significativa. En el posparto, ¿qué pasa? Claro, hay un descenso brusco de todo eso y puede reaparecer inmediatamente. Entonces dicen, estuve fantástica durante el embarazo y ahora, bueno, vuelvo a tener lo mismo. La perimenopausia, bueno, en la perimenopausia es otro tema porque hay también mucha inestabilidad hormonal. Generalmente hay un empeoramiento de la migraña, es decir, las manifestaciones son peores porque también se asocia mucho a las comorbilidades propias de una perimenopausia, ¿no? Los sofocos, el insomnio, bueno, los cambios de carácter, etcétera, ¿no? Sobre todo se remarca mucho en el insomnio porque la mayoría de las pacientes nos comentan en la consulta que, bueno, que uno de los principales problemas es el insomnio y realmente, claro, son pacientes jóvenes en una edad activa que tienen que ir a trabajar y entonces si no quieren tomar benzodiazepinas o otros fármacos y bueno, generalmente toman cosas naturales que también ayuda, pero claro, a veces no logra conciliar el sueño y bueno, y eso también tiene mucha repercusión en la migraña porque bueno, realmente la migraña es bastante compleja en el abordaje. Y en la posmenopausia, normalmente uno dice, bueno, hay un estrógeno bajo, entonces tendría que estar estable, pero bueno, no siempre es así porque también tenemos pacientes posmenopáusicas, o sea, tenemos distintas experiencias. Tenemos gente que indudablemente nos dice, no, yo antes tenía, no sé, 10 o 12 episodios por mes y después de la menopausia prácticamente me desapareció por completo y hemos tenido o tenemos muchos pacientes que en realidad tenemos que tratarlo como si tuvieran 30 o 40 años porque realmente vienen y te describen más de 15 crisis por mes. ¿Por qué las crisis son, bueno, un poquito más intensas en la mujer? Que bueno, una pregunta que siempre nos hacen. Bueno, fundamentalmente por la fluctuación estrogénica, que eso baja o disminuye el umbral nociceptivo, ¿no? Diríamos
de las fibras del dolor, se activa el CGRP este bendito, que es el gen de la calcitonina. Hay una sensibilización central mucho más marcada, y bueno, y hay una teoría también de la inflamación neurogénica. Entonces, claro, por ahí uno cuando dice, en resumen de esto, dice, bueno, claro, la mujer no es que tiene más dolor, es que tiene un entorno neuroendocrino que modula esa intensidad del dolor. Entonces, claro, todas estas variaciones hormonales que presenta y bueno, y todo esto hace que tengan una cantidad de crisis que, bueno, a veces no se pueden controlar. La incidencia hormonal durante la etapa reproductiva, nosotros hablamos de se habla de una migraña menstrual, donde generalmente está relacionada, por supuesto, con las pacientes en edad fértil, donde puede aparecer 2 días antes de la regla o de los ciclos menstruales y 3 días posteriores a la misma, y donde ahí, bueno, se desencadena una cantidad de crisis que es bastante frecuente y que de muy difícil manejo, porque claro, está con todo ese desequilibrio hormonal y encima la crisis migrañosa. Generalmente son de mayor duración, tienen menos respuesta a los tratamientos y bueno, y generalmente como es hormonodependiente, se tiende mucho a cronificar lo mismo. También está la migraña asociada a los anticonceptivos, entonces tanto cuando uno tiene que elegir un anticonceptivo, bueno, hay que ver un poco si realmente esta migraña hormonal que presenta la paciente tiene, bueno, un factor importante o no, ¿no? Pero bueno, entonces los estrógenos exógenos pueden estabilizar a veces a la paciente o también la pueden empeorar, ¿no? Es decir, es un tema. En la migraña con aura, que ya lo habíamos hablado al principio, se trata, o se prefiere, diríamos, el uso de anticonceptivos más con progestágenos, no tanto con estrógeno, por el riesgo de ocasionar un riesgo vascular o un ictus. Y bueno, y un poco lo que habíamos dicho también en lo anterior, que la migraña del embarazo mejora en un 60 o 70%, y bueno, y ese efecto protector está confirmado un poquito por la estabilidad hormonal que presenta. En la migraña, ¿cómo es el abordaje, no? Porque uno dice, bueno, ¿y cómo trato esto, no? Porque bueno, en la migraña menstrual, que era 2 días antes y 3 días después de los ciclos menstruales, generalmente se suele usar los fármacos antiinflamatorios, de los cuales el naproxeno, el desquetoprofeno, el ibuprofeno, bueno, hay que tener con algunos recaudos, son los que más se usan, y después tenemos los triptanes, que bueno, que tenemos todo un abanico de posibilidades, y que bueno, hay algunos que andan bien con uno, otros con otros, sumatriptán, risatriptán, L-triptán, bueno, hay varios. En la migraña sin aura, cuanto a la migraña menstrual, y con la migraña sin aura, la anticoncepción combinada individualizada, como no hay riesgo, digamos, que se use estrógeno, también se puede usar. En la migraña con aura, lo que decíamos hace un ratito, evitar un poco los estrógenos y preferir los métodos que son más de progestina o progesterona, ¿no? Y en la edad fértil, con una migraña episódica de alta frecuencia, puede haber se puede realizar profilaxis clásica o anti-CGRP, que era un poco lo que habíamos hablado anteriormente, y el control de los factores hormonales. La toma de decisiones terapéuticas en la mujer con migraña debe integrar el perfil hormonal, el tipo de migraña y el riesgo vascular, ¿no? Porque nosotros estamos tratando a un paciente y no un síntoma. Entonces, el abordaje terapéutico individualizado en la mujer, que contemplamos, ¿no? Identificar el patrón hormonal, diferenciar si es con aura o sin aura,
evaluar lo que decíamos, el riesgo vascular, el sobreuso de analgésico, que eso también es muy importante porque, digamos, nosotros nos encontramos pacientes que toman prácticamente el analgésico o el triptán a diario, cuando nosotros decimos que, claro, ya una cefalea por un uso excesivo de medicación, con 12 comprimidos ya estamos en esa instancia, ¿no? Y y elegir el preventivo, claro, según la frecuencia, las comorbilidades, la edad y la situación hormonal. Hoy ha cambiado bastante, diríamos esto, nosotros que nos capacitamos continuamente, realmente lo que es el abordaje de la migraña, como yo le digo a los pacientes muchas veces, es un tratamiento personalizado, porque las comorbilidades tienen que ver mucho en todo esto. Y bueno, y realmente hoy se consensúa mucho con el paciente en los tratamientos que nosotros tenemos o por ahí las terapias avanzadas que hacemos nosotros, que ahí se define un poco la prevención para este tipo de pacientes. Como un resumencito, el tratamiento de la migraña, tenemos tratamiento agudo y tratamiento preventivo. De los tratamientos agudos, un poco lo que nombramos, los fármacos antiinflamatorios no esteroideos, los triptanes, bueno, hay un gepante que también se puede usar como tratamiento agudo, y a veces, digamos, en pacientes que tienen, un gran compromiso de náusea, de vómitos, se pueden combinar los antieméticos con muy buena respuesta también, ¿no? Y del tratamiento preventivo, bueno, nosotros tenemos todos los preventivos, como quien dice, antiguos, que en realidad no iban dirigidos contra la molécula del CGRP, sino que se fue, haciendo un poquito de tratamiento para distintas cosas y se vio mejoría sobre la migraña. Entonces, realmente usamos beta bloqueante, que hace años que lo tenemos, topiramato, también usamos el amitriptilina, que es el viejo y conocido triptisol, pero claro, son moléculas que hace más de 50 años que están en el mercado o más, y realmente yo creo que hoy nosotros que tenemos al alcance cosas mucho más prudentes, por así decirlo, y más efectivas, bueno, no tenemos que dejar de usarlas, ¿no? Porque claro, todos los otros tratamientos, ácido valproico, bueno, todo lo que sea la fluoxetina, etcétera, también tienen muchos efectos colaterales. La toxina botulínica, nosotros la verdad que la usamos muchísimo, yo soy bastante pro toxina, como digo, en el sentido de que, bueno, es actúa como una desensibilización de todas las terminaciones nerviosas en la cabecita. Son 31 pinchacitos que hacemos en el protocolo PREN de la Sociedad Española de Neurología, y realmente la toxina dura 3 meses en el organismo, se usa tanto está financiada para migraña crónica y algunas episódicas de alta frecuencia que no han tenido respuesta, y la verdad que si se cumple con los criterios y realmente se hace trimestralmente, ya hay experiencia en España a más de 10 años. Los anticuerpos anti-CGRP, que son moléculas que bueno, han venido a revolucionar un poco la migraña. Tenemos 3 inyectables subcutáneos, y ahora también tenemos un monoclonal, endovenoso, que ya lo estamos usando también. Ellos van dirigidos contra la proteína del CRGRP. Tenemos el erenumab, el fremanezumab, el galcanezumab, y ahora salió el endovenoso, que se hace cada 3 meses, que es el leptinizumab. Y después tenemos los gepantes, que tenemos 2, uno es el rimegepan, me faltó la R ahí, pero bueno, uno es el rimegepan y el otro es el atogepan. Y uno y otro se elige
para distintas situaciones, ¿no? El Rimegepant se puede usar como tratamiento agudo, pero también preventivo. Se usa para la migraña episódica de alta frecuencia, cuando tenemos entre 8 y 14 episodios por mes, con muy buena respuesta terapéutica, y aparte la verdad que es muy bien tolerado. Y el Atogepant ya se usa para lo que es migraña crónica, propiamente dicha, cuando hay más de 15 crisis mensuales, y bueno, y realmente también anda muy bien, es de toma diaria. El Rimegepant es de toma, cuando se toma preventivamente se toma día por medio. Nosotros hay 4 Gepant en el mundo, en España tenemos estos 2, pero también está el Ubrogepant y el Zavegepant. En Estados Unidos ya también hay experiencia con los otros. Las comorbilidades, que bueno, no quería dejar de mencionarla porque me parece que bueno, un poco de la mujer creo que también es importante tenerlas en cuenta, pero bueno, las comorbilidades asociadas, bueno, la depresión, la ansiedad, los trastornos del sueño, que era un poco lo que hablábamos, también la endometriosis, el dolor pélvico crónico, bueno, el intestino irritable y bueno, y la enfermedad cardiovascular, especialmente en las migrañas con aura. ¿Qué pasa? Que este tipo de comorbilidades que presentan los pacientes generan una mayor cronificación y más refractariedad también a los tratamientos, porque son pacientes por ahí muy complejos de abordar y bueno, y hay que, yo creo que hay que interrogarlos bien, hay que dedicarse en la consulta a ver un poco cómo podemos ayudar y bueno, y también personalizar un poco el tratamiento en base a todo esto que hemos hablado. Los mitos, bueno, esto lo puse porque me pareció la verdad que bastante bueno, porque claro, es decir, pero hay mucho mito en la migraña. ¿Es solo estrés? Bueno, es psicológico, bueno, ¿quién no habrá escuchado, no? Todas las mujeres tienen dolor de cabeza con la regla. Si la tomografía de cráneo es normal, entonces no tenés nada. Bueno, hemos tenido miles de anécdotas, ¿no? Y que la migraña desaparece solo con la edad también es un mito, porque realmente me gustaría invitarlo a la unidad de cefalea, va a ver que tenemos personas de todas las edades. Esa percepción errónea, digamos, de todo esto hace que contribuya un poco al infradiagnóstico, que era lo que decía hoy cuando inicié un poco la charla, y al infratratamiento, ¿no? Porque nos cuesta mucho hacer un diagnóstico preciso y también un tratamiento adecuado, porque realmente ahí es donde se marca la diferencia. Entonces, claro, este tipo de pacientes hay que abordarlos, hay que escucharlos y hay que involucrarlos, porque también es muy importante involucrar al paciente en la toma de decisiones por el hecho de que, bueno, de que realmente esto es una enfermedad crónica, que no es curativa, que es tratable, que tiene muchas idas y vueltas, que depende mucho de las comorbilidades asociadas, del estado anímico del paciente, del estado psíquico, bueno, o sea, por eso es tan difícil de abordarla y yo creo que, bueno, las unidades de cefalea en todos los hospitales del mundo y en España también, porque realmente la alta prevalencia que tiene este tipo de patología realmente han crecido cada vez más, porque realmente es muy frecuente. Ya como conclusión final, la migraña, bueno, es una enfermedad neurológica frecuente, afecta más a las mujeres que a los hombres, en una relación 3 o 4 a 1. Las fluctuaciones hormonales modulan la expresión, el eje estrógeno, CGRP, si bien es más fisiopatológico, pero creo que también es importante
explicarlo, es central. El tratamiento se tiene que adaptar a una etapa vital de cada uno, y no debe ni minimizarse ni normalizarse, pero sí hacer o tratar de hacer diagnóstico temprano, no insistir con los preventivos antiguos que no es que no sirvan, pero es como que muchos pacientes vienen y hace, no sé, 2 años que vienen con tratamiento o más tiempo sin mejoría clínica.